Buenos días, nosotros somos el equipo 1 y vamos a presentar nuestro producto integrador de aprendizaje sobre el impacto ambiental de la producción de carne. La industria cárnica bovina representa el sustento económico para la mayoría de los países en desarrollo. Es por eso que existe una gran demanda. El sector ganadero es uno de los principales responsables de la contaminación del medio ambiente, es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero, así como una de las principales causas de la degradación del suelo y de los recursos hídricos del planeta. Primeramente tenemos la emisión de metano a la atmósfera. Este es producto del sistema digestivo de las vacas, ya que estos son seres rumiantes, los cuales, los cuales fermentan sus alimentos, en este caso en un medio anóxico. La celulosa es pasada a glucosa mediante una reacción de oxidación y esta a su vez a metano y CO2. Bueno, ahora voy a hablarles de los efectos adversos del metano en la atmósfera, comenzando por la troposfera. El sumidero más eficaz de metano atmosférico es el radical hidroxilo en la troposfera o la porción más baja de la atmósfera terrestre. A medida que el metano se eleva en el aire, reacciona con el radical hidroxilo para crear vapor de agua y dióxido de carbono. Con el aumento de las emisiones de metano, con el tiempo reduce la concentración del radical hidroxilo en la atmósfera. Y con menos hidroxilo para reaccionar, la vida útil del metano también podría aumentar, dando como resultado mayores concentraciones de metano atmosférico. En la estratosfera, si no se destruye el metano en la troposfera, el metano durará aproximadamente 120 años antes de que finalmente se destruya en la siguiente capa atmosférica de la Tierra, que es la estratosfera. La destrucción en la estratosfera ocurre de la misma manera que en la troposfera. El metano se oxida para producir dióxido de carbono y vapor de agua. Y bueno, cuando reacciona con cloro libre, la reacción de los átomos de metano y cloro actúa como un sumidero primario de átomos de cloro y es una fuente primaria de ácido clorhídrico en la estratosfera. Y este ácido clorhídrico producido en esta reacción conduce a la destrucción catalítica del ozono en la estratosfera. Aunado a esto también tenemos el impacto de los excretos en la atmósfera. Esto es muy importante ya que el estiércol en su composición, tiene dióxido de carbono, además de óxido nitroso. Y bueno, este representa el 25% de las emisiones antropogénicas de dicho compuesto. Y bueno, este compuesto es unas 296 veces más potente que el dióxido de carbono y es generado mediante procesos de nitrificación y desnitrificación, al ser un producto intermediario de estas reacciones, teniendo como producto final el nitrógeno molecular. La importancia de los sistemas de ganadería radica en la cantidad de agua y en las metodologías empleadas en cada uno de estos. En este caso tenemos los intensivos, extensivos y mixtos. El intensivo consiste en una mayor producción en el menor tiempo posible y tienen como resultado 712 litros de agua gris por kilo, que es el agua necesaria para asimilar los contaminantes. En este caso también tenemos los extensivos, que son técnicas tradicionales, y este tipo de técnicas genera una menor cantidad de agua gris, generando únicamente 243 litros de agua por kilo. Y por último tenemos el sistema mixto, que consiste en la producción ganadera y agrícola, y este se encuentra en un punto intermedio de generar únicamente 401 litros sobre kilo de agua gris. También es importante mencionar cuáles son las vías de contaminación del agua, en este caso en la industria ganadera. Tenemos en este caso las filtraciones, que son producidas por las malas condiciones en las que se encuentran los depósitos de estiércol, que provocan esta percolación. Además tenemos las escorrentías por las inundaciones, que pueden acarrear los contaminantes a los cuerpos de agua. Y también tenemos los depósitos secos y húmedos, que son productos de la descomposición del estiércol y que pueden ser depositados en cuerpos de agua mediante el viento o la lluvia. Tenemos los principales contaminantes del medio hídrico con respecto a la ganadería. Se encontraría en estos el excremento y los residuos de animales. El principal reto que representan estos es su manejo y la disposición final. Posterior a esto están los pesticidas y los fertilizantes, ya que estos afectan directamente al agua que se encuentra en la tierra
Y por último tenemos los antibióticos y las hormonas que se desechan en la orina y en el excremento del animal y van a depositarse directamente al agua que está en el suelo. Ahora toca mencionar los efectos de los contaminantes mencionados anteriormente. Tanto los excrementos y residuos animales como los pesticidas y fertilizantes generan nitratos, y como las tierras de cultivo no son capaces de absorber todos los nitratos presentes, acaban en las aguas subterráneas. El ion amonio formado se oxida a nitritos y nitratos según un proceso de oxidación biológica, que es la nitrificación, que consta de 2 fases. Y la acumulación del nitrógeno en el suelo ocasiona la penetración de nitratos en las aguas subterráneas. La presencia de nitratos en los sistemas públicos de abastecimiento constituye un peligro para la salud, ya que pueden producir nitrosaminas que son cancerígenas en el estómago y un problema respiratorio. Y también causa una enfermedad que es el síndrome de los niños azules. Ahora toca mencionar el sobrepastoreo. Los efectos causados por el tránsito y pisoteo de animales afectan primordialmente a la estructura del suelo pastoreado, o sea, la que se entiende por el ordenamiento espacial de los sólidos y poros del suelo. Y la respuesta de este tránsito de animales depende del contenido hídrico que posee cuando es pastoreado. Esta influencia del pisoteo es principalmente de tipo físico-mecánico y afecta al estado de compactación de los primeros centímetros del suelo. Cuando el suelo está más seco, el tránsito y pisoteo causan compactación del suelo asociada a una pérdida de macroporosidad. En el medio edéfico también existe un impacto negativo sobre este, pero para entrar en materia, primero tenemos que definir qué es una excreta. En este caso hace referencia a la materia fecal y a la orina. Y bueno, la importancia de este radica en la cantidad que es producida por las vacas. Por ejemplo, una vaca defeca de 12 a 18 veces en 24 horas. También tenemos ciertos problemas, como es la sobrecarga de nutrientes, que es la situación en la que los microorganismos del medio edáfico no son capaces de asimilar todos los nutrientes. Por lo tanto, ocurren infiltraciones y escurrimientos en aguas superficiales y subterráneas de los nutrientes. Posteriormente también tenemos la salinización, que es el aumento excesivo de las sales solubles. Esto es ocasionado, por ejemplo, por la orina de las vacas. Y bueno, esto ocasiona su acumulación en el suelo y su lixiviación, además de la obstrucción de los poros de la tierra por la formación de costras. Por último, también tenemos la acidificación del suelo y la presencia de nitritos y nitratos. En el caso de la acidificación del suelo, esta es producto de la hidrólisis de la urea en un medio ácido que tiene como producto el ion amonio, y posteriormente este ion amonio, mediante procesos de nitrificación y desnitrificación, produce iones hidrógenos, los cuales son capaces de disminuir el pH. Por último, tenemos la presencia de nitritos y nitratos, que estos contribuyen al nitrato edáfico y son productos de una reacción del amonio que tienen como resultado los nitritos y nitratos. Una problemática de suma importancia es aquella que se genera por la utilización abusiva de fertilizantes químicos, principalmente de los fertilizantes nitrogenados. En estos abonos químicos el nitrógeno está contenido en forma de ion nitrato o de ion amonio o de ambos a la vez. El problema ambiental que proviene de los nitratos se debe a que las sales de nitrato son muy solubles, lo que produce que la posibilidad de lixiviación del anión sea elevada, y más teniendo en cuenta el bajo poder de retención de la mayoría de los suelos para las partículas cargadas negativamente. Y bueno, hablando sobre los fertilizantes que contienen amonio, estos pueden incrementar la acidez del suelo debido a la liberación de iones de hidrógeno durante la hidrólisis. El incremento de la acidez del suelo ocasiona el desarrollo de suelos fértiles que no responden al rendimiento de producción de cultivos donde se aplican fertilizantes de nitrógeno. La acidificación de los suelos se produce en el proceso de nitrificación y lixiviación del nitrato. Otras sustancias químicas para tratar el suelo utilizadas son los pesticidas, y estos son utilizados para prevenir, destruir o repeler cualquier invasor o prevención en la planta. Los procesos físico-químicos a los que se somete los pesticidas y cualquier otra sustancia que está en el suelo es la absorción y la difusión. Estas dependen directamente de las propiedades de
el suelo y de la partícula en sí, la volatilización, la degradación química o la fotodescomposición que se da por la exposición de pesticidas a la luz del sol. Y bueno, para concluir, hoy en día existe una alta demanda de carne bovina y los resultados que obtuvimos en esta investigación realizada es que el impacto de la ganadería expone los principales efectos negativos del ganado y con la alta demanda esto seguirá en aumento. El impacto de la industria ganadera en el medio ambiente puede traer efectos irreversibles en el medio ambiente y se deben tomar las medidas necesarias para la preservación de los recursos naturales del planeta. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias.